Bien, el tema del día de hoy yo lo he titulado Instruye al niño en su camino. Recordarán ustedes que la semana pasada la pastora nos compartía un tema que hablaba sobre las brechas generacionales y cómo es que hoy estamos nosotros viviendo esos tiempos en los cuales tenemos que estar en la brecha. Ella decía, hay que estar en la brecha. ¿Por qué? Porque los tiempos, lo vemos cada día, son más complicados, son difíciles, para nadie es un secreto y nosotros lo vemos día a día con nuestros hijos, en las escuelas, en cada lugar en el que estamos, y vemos las circunstancias actuales que estamos viviendo. Y ella terminaba la semana pasada leyendo Proverbios 22:6. Si me ayuda por favor a buscar 22:6, Proverbios. Y decía, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Se acuerdan que nos decía, no? Con eso terminaba la reunión y decía, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y nos hizo una invitación, no sé si recuerdan ustedes, pero nos hizo una invitación a que de verdad tomáramos esta palabra, este versículo, como parte de nuestro día a día, que instruyéramos a nuestros hijos, que invirtiéramos tiempo en ellos. Y me gustaría que cada uno de ustedes, no es necesario que levante su mano, pero contéstese la siguiente pregunta: ¿cuántos a lo largo de esta semana de verdad hicieron lo que la pastora nos invitaba que hiciéramos la semana pasada? ¿Cuántos dedicamos tiempo a nuestros hijos? ¿Cuántos, a lo mejor después de llegar de trabajar, dijimos, bueno, sí, vengo cansado, pero a ver, hijo, a ver, hija, vamos a tomar un tiempo para compartir la palabra, para orar, para estudiar? ¿Cuántos de verdad lo hicimos así? Si lo hiciste, felicidades. Si lo hiciste, estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te puso como autoridad y como cabeza de tu casa. Si no lo hiciste, déjame decirte que aún tienes una nueva oportunidad para hacerlo, porque Dios es tan grande y misericordioso que dice que cada día se renueva su misericordia, y nuevamente tú tienes una oportunidad para volver a hacerlo. Pero no podemos estar predicando cada semana de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros asumir y tomar conciencia de la importancia y la relevancia que tienes como papá, como mamá, sobre tus hijos. Porque todo lo que estamos viendo, lo que está pasando en el mundo exterior, es responsabilidad de cada uno de los padres que han o no han sabido educar correcta o adecuadamente a sus hijos. Yo ahorita les traigo algunos datos duros, datos fuertes, datos que espero que nos puedan hacer reflexionar sobre las circunstancias que estamos viviendo, porque a veces lo escuchamos en las noticias, lo vemos en las redes sociales, pero lo vemos como algo muy alejado, como algo que no va a pasar, como algo que no me va a pasar a mí porque soy cristiano. Pero la realidad es que estamos inmersos en una sociedad que está atravesando por estas circunstancias, por estas dificultades, por estas carencias, y sabemos que todo proviene a raíz de ¿qué? De la falta de Dios en las vidas de las personas. Todo cuanto sucede y acontece en este mundo es por causa de la ausencia de Dios en nuestras vidas. Y yo, mientras estaba preparando este tema, veía algunas estadísticas de cómo estamos atravesando por estas situaciones, y veía, por ejemplo, que durante la pandemia, que afortunadamente y gracias a Dios poco a poco vemos cómo se va terminando y se va acabando, pero durante la pandemia fueron días, años difíciles, meses complicados. Y por ejemplo, estadísticas dicen que durante la pandemia el consumo de las drogas en México, en los jóvenes de 15 a 24 años, aumentó un 15%. O sea, lejos de que disminuyera, lejos de que por el hecho de que estaban las familias en casa pudiera parecer que teníamos a lo mejor más control sobre nuestros hijos, pues resulta que fue lo contrario, y que por el contrario los niños y jóvenes, y esta es estadística solamente de niños o jóvenes de 15 a 24 años, sin embargo no sabemos a los más pequeñitos. Había casos y hay testimonios y documentales que hay, que están todo el mundo los podemos ver, de pequeños que desde los 6 años ya iniciaban su vida en el consumo de las drogas. Testimonios de niños que a los 6 años en su misma casa les enseñaron a consumir drogas por sus hermanos mayores.
Entonces, las circunstancias que estamos atravesando son difíciles, son complicadas. Esto es por hablar, por ejemplo, en el tema de las drogas, ¿no? El alcohol, por ejemplo, aumentó el consumo de alcohol en jóvenes un 14% y el 60% de los casos en el incremento son varones. Es decir, donde tenemos la mayor incidencia de incremento en las adicciones está en nuestros jóvenes varones. Y el 40% evidentemente pues son las niñas, ¿no? Las mujeres. Otra estadística dice que 7 de cada 10 han pasado por situaciones de depresión y el 62% presenta ansiedad. Fíjate nada más, el 62% de nuestros jóvenes de entre 15 y 24 años presenta ansiedad. Tú podrás decir, bueno, pero ¿qué ansiedad puede tener un joven de 15 años de edad? ¿Qué te preocupa si ni siquiera trabajas, si ni siquiera sabes lo que son las presiones de tener que mantener una familia? Pues no, pero cada quien en su nivel tiene y experimenta situaciones de ansiedad y de depresión. Y este dato alarmante, 7 de cada 10 han pasado por situaciones de depresión. A veces como papás podemos ver el estado de ánimo de nuestros hijos y lo minimizamos o decimos, ay, es pasajero, al rato se le pasa. Yo también cuando fui joven pasé hasta por cosas peores. ¿Cómo es posible que tú que tienes todo te estés quejando? A veces somos duros con los sentimientos o las emociones de nuestros hijos, cuando en realidad no sabemos en lo más profundo qué puede estar experimentando el joven. ¿Cuántos casos de suicidios no hemos visto en jóvenes y en adolescentes? ¿Por qué? Porque en su propia casa no se detectó a tiempo esta situación de ansiedad o de depresión en nuestros jóvenes. Otra estadística dice que el 43% de los adolescentes vivieron algún tipo de violencia en sus casas, ya sea psicológica, física o sexual. El 43%, más de 4 jóvenes de cada 10 han experimentado en su propia casa situaciones de violencia y de abuso sexual, física o psicológica. Son datos de México, son datos de hoy, no son datos de Estados Unidos ni de países europeos. Son datos que están pasando justo aquí afuera, en las casas de enfrente, en las casas de nuestros vecinos, y pudiera ser tristemente incluso hasta en nuestras propias casas, que yo espero que eso no esté sucediendo en un hogar cristiano como el de nosotros. En México, 18 millones de alumnos de primaria y secundaria son víctimas de bullying. 2 de cada 10 niños de primaria y secundaria son víctimas de bullying. Y esta estadística es también alarmante, porque el problema no nada más es el niño que recibe el bullying. El problema también es los que hacen el bullying. ¿Qué están pasando en sus casas? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viviendo? ¿Qué están experimentando para que ellos decidan ir a su escuela y ser abusivos en contra de los pequeños más indefensos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viviendo en nuestra sociedad, en nuestras casas? México es el 5º país en consumo de pornografía en el mundo. El 34% de los que consumen pornografía en México son jóvenes de 18 a 24 años de edad, el 34%. ¿Y qué crees? El 92% de ese 32% que consume pornografía lo ve desde su teléfono celular. El 92% desde su celular. Ese celular que tú le prestas, ese celular que tú le das, ese celular que a lo mejor no se lo prestas, pero consientes que lo tenga, que a lo mejor no supervisas que en otro lugar donde no estés lo pueda estar teniendo acceso a él. Es muy probable, porque las redes sociales están atacando a nuestros hijos y nosotros ni nos damos cuenta. Nosotros se lo soltamos, se lo prestamos para que se entretenga, para que me deje hacer de comer, para que me permita terminar de hacer las actividades que tengo que realizar. Ándale, pero ya no me estés molestando, ahí está el celular. ¿Qué crees? Que es muy probable que mientras tú estás haciendo otras cosas y él esté con el celular, le estén bombardeando, le estén llegando, y ellos en su inocencia, a lo mejor no entienden, no dimensionan lo que les está apareciendo y ¡pum!, le pican, y de ahí los lleva a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa, y al rato ya se volvió un problema. ¿Por qué? Porque no supervisamos adecuadamente a nuestros hijos, por querernos ahorrar, que nos esté dando lata, que nos esté molestando, se lo prestamos y se lo dejamos. ¿Y cuántas veces no nos han insistido aquí en la misma congregación? ¿Cuántas veces el pastor nos ha dicho, el celular? Mira, no nos lo dice porque le gusta estar delatoso, él nos lo dice porque sabe y conoce las circunstancias que estamos atravesando. Y lamentablemente a veces nosotros como papás menospreciamos el consejo que recibimos, porque decimos,
Pues el que va a saber de mi hijo si es bien latoso. Ya lo quisiera yo ver aquí cuando el niño anda todo vuelto loco aquí que no me deja hacer las cosas. Pues sí, pero él es tu responsabilidad. Dios te ha confiado a ti la responsabilidad de saber guiar y educar adecuadamente a este hijo. Por eso el título de esta prédica es Instruye al niño en su camino. Esto que hoy Dios ha puesto en mi corazón compartirles es algo que desde hace varios días o meses Dios ha estado hablando muy fuerte a mi vida, a mi corazón, porque lamentablemente yo he sido testigo de cómo los niños y los jóvenes están siendo atacados por el enemigo. Y creo y estoy convencido de que el problema principal está en el núcleo familiar, en nuestras casas. De ahí es donde parte la mayor parte del problema, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, todas estas estadísticas que estamos compartiendo, pues son estadísticas alarmantes, son estadísticas tristes. Yo no sé ustedes, pero yo cuando las veía, las escuchaba y escuchaba los testimonios de los niños, de verdad me entristecía profundamente, porque sé que no es el propósito que Dios tiene para ninguno de nosotros. O sea, yo sé que ese no es el propósito que Dios tiene para tus hijos, ni para tus hijas, ni para cada uno de nosotros. Ese no es el propósito de Dios. Pero en algún punto, como sociedad, nos perdimos, nos desviamos, decidimos darle la espalda a Dios, decidimos confiar más en nuestras propias capacidades que en creerle y confiar en Dios. Y es ahí donde viene el problema. La maldad de este mundo no proviene por causa de Él. ¿Cuántas veces no hemos escuchado personas que no creen en Dios y que dicen, pues es que yo no creo en Dios porque si Dios existiera no permitiría que hubiera tanta maldad en el mundo? Pero pues es que la maldad en este mundo no proviene de Él. La maldad en este mundo proviene por causa de la falta de Él en nuestras vidas. Sabemos que Él vino y murió y resucitó por cada uno de nosotros. Y dice su palabra que Él ya no vendrá más, sino en la siguiente venida será ¿para qué? Para llevarse a su pueblo, a los escogidos. Pero sin embargo Él ya no va a venir nuevamente a sacrificarse por ti y por mí, porque eso ya lo hizo. Ahora el balón está en nuestra cancha. Ahora es parte de nuestra responsabilidad asumir y tomar ese sacrificio que Él hizo y llevarlo a mi vida y aceptarlo como mi Señor y mi Salvador, para que entonces Él pueda gobernar. Y todas esas cosas que hoy las veo difíciles, todas esas circunstancias que hoy las veo complicadas, es mucho más sencillo y más ligera la carga cuando tú se la entregas a Jesús, a cuando tú solo la quieres llevar. ¿Sale? La palabra instruye en el original significa cercar alrededor o cubrir sobre. Entonces, cuando Proverbios 22:6 dice instruye al niño en su camino, se está refiriendo a que cerques alrededor de tu hijo. Cuando tú Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando tú dedicas ese tiempo para tus hijos, en el cual tú te sientas con él y compartes un ratito la palabra y oras por él, es como si tú estuvieras levantando esa cerca alrededor de tu hijo. Espiritualmente sabemos, y espero que todos tengamos esa plena conciencia de que espiritualmente hay cosas que están sucediendo, que están pasando. Vivimos en un mundo material, vivimos en un mundo en el cual podemos ver las cosas, pero también vivimos en un mundo espiritual que a lo mejor no lo podemos ver con nuestros propios ojos, pero que indudablemente existe. Y cuando tú, como papá, como mamá, te sientas con tu hijo y estudian la escritura y oras con él en la intimidad y oras y pides al Padre protección y guía sobre cada uno de tus hijos, tú estás levantando un muro espiritual alrededor de tus hijos. ¿Y de quién es la responsabilidad de levantar ese muro? No es la responsabilidad de los líderes de la congregación, no es la responsabilidad de los maestros que hoy, justo en este preciso momento, están haciendo un esfuerzo grande por impartirle a tus hijos un poco de lo que tú tienes que estarle compartiendo a tus hijos a lo largo de la semana. La responsabilidad principal de levantar esas murallas no es de los maestros. La responsabilidad principal de levantar esas murallas es de cada uno de nosotros. Es mi responsabilidad levantar las murallas sobre mi hijo Emanuel y sobre mi hija Sofía y de nadie más. Es mi responsabilidad como varón. Eso es ser el verdadero varón y cabeza de hogar. No ser el mandamás y el que llega y ya llegué, ¿qué me vas a dar de cenar? Eso no es ser varón, eso no es ser el jefe de hogar. Es asumir la responsabilidad y levantar esas murallas. Y tú decides de qué tamaño quieres esas murallas. Tú decides de qué tamaño quieres esas murallas. Si tú oras una vez a la semana por tu hijo, cada que oras es como si pusieras un ladrillito
Imagínate a tu hijo ahí en medio y que tú oras una vez a la semana y le pusiste un ladrillito. Y a la siguiente semana oras otra vez y le pusiste otro ladrillito. Y vas construyendo de ladrillito por ladrillito. Imagínate la muralla que vas a tener. Pequeñita, ¿no? Va a llegar el enemigo y va a decir, ¿y esto qué? Hasta le va a hacer así, mira. Va a pasar así por encima de la muralla. Así es. Va a decir, ay, ¿qué está pasando aquí? Y fácil va a pasar esa muralla. ¿Por qué? Porque como papás, como mamás, no nos esforzamos ni nos dedicamos por construir verdaderos muros espirituales que protejan la integridad y la salud y sanidad espiritual de cada uno de nuestros hijos. El Señor se ocupa siempre y cuando tú te ocupes de hacer lo que te corresponde hacer como papá, como mamá. ¿Sale? Sé que esta palabra pudiera ser dura, sé que esta palabra pudiera ser, porque a mí en lo personal lo fue. A mí en lo personal me hizo que yo me confronte a mí mismo y diga, sé que estoy equivocado, sé que estoy cometiendo errores, pero es necesario que lo escuchemos y que Dios nos hable así de directo para que nos caiga el 20, porque esto no es un juego. Lo más importante que tienes en tu casa son tus hijos. Es la principal responsabilidad que tienes. Ahorita lo vamos a ver más adelante. No es tu trabajo, no es tu casa, no es tu coche, no es otra cosa. Lo más importante y la principal responsabilidad que tenemos son nuestros hijos. Dios nos los ha encomendado. Dice la palabra, son como saetas en la mano del arquero. Y ahorita lo vamos a ver también más adelante. Nosotros somos esos arqueros y nosotros somos los que le damos la dirección a esa saeta. La saeta por sí sola no va a ir a ningún lado. Nosotros somos los que le vamos a dar la dirección a esa saeta, ¿sale? Los hijos, para que puedan desarrollarse en todos los ámbitos, porque estamos hablando obviamente del tema espiritual, pero algo que también Dios ha estado hablando mucho en estos últimos días a mi vida es que debemos buscar la integralidad. No preocuparnos solamente por ciertos aspectos específicos de la vida de nuestros hijos, sino buscar que nuestros hijos sean integrales en todos los aspectos. Porque a lo mejor nos preocupamos mucho por el tema espiritual, pero descuidamos otras partes importantes también para el desarrollo intelectual, para el desarrollo físico de nuestros hijos. Y la integralidad es algo que Dios me ha estado diciendo, tienes que ser integral en la educación de tus hijos. Tienes que preocuparte para que tu hijo, ¿qué decía la Escritura de Jesús? Que crecía en sabiduría, en gracia, ¿y qué más? Estatura para con Dios y con los hombres. Es decir, el mismo Jesús nos puso el ejemplo. Él no decía que crecía nada más en sabiduría o en gracia o en estatura. Su crecimiento era integral. Y ese mismo ejemplo es el que tenemos que tomar y adoptar para nuestros hijos. Entonces, una percepción que personal yo tengo es que para que nuestros hijos tengan ese desarrollo integral, tienen que tener el ambiente adecuado para que esto suceda. Una planta, por ejemplo, tiene que tener un ambiente adecuado para que crezca. Tiene que tener sol, tiene que tener tierra, tiene que tener agua. Si tú a una planta no le das sol, se va a morir. Si nunca la riegas, se va a morir. Entonces, si no le abonas, por ejemplo, al campo, se va a morir. Entonces, requiere de ciertas condiciones adecuadas y apropiadas para que la vida se pueda dar. En el caso de nuestros hijos, es exactamente lo mismo. Tiene que tener un ambiente adecuado para que el desarrollo de nuestros hijos sea integral. ¿Y cuál crees tú que sea ese ambiente? ¿En dónde deben de encontrar nuestros hijos ese ambiente? En nuestras casas. En nuestras casas. No en las escuelas, no en la iglesia. En nuestras casas, en nuestros hogares. Es ahí donde nuestros hijos y nuestras hijas anhelan y claman y desean tener el ambiente propicio y adecuado para que se puedan desarrollar integralmente. Y la principal problemática que como familia estamos atravesando en este día es la falta de ese ambiente adecuado en nuestros hogares. Y yo, mientras preparaba también este tema, pensaba y decía, gran parte de que no esté el ambiente correcto o adecuado en nuestras casas se debe a que varón y mujer no están asumiendo la responsabilidad para la cual fueron creados y constituidos y llamados.
porque cada uno de nosotros cumplimos un papel dentro de nuestra casa, de nuestro hogar. Tú, varón, tienes una responsabilidad y tú, mujer, tienes una responsabilidad. Y el problema viene cuando el varón no asume su responsabilidad y cuando la mujer no asume su responsabilidad. Entonces el niño dice, bueno, entonces ¿de qué se trata esto? Entonces ¿yo qué voy a hacer? ¿De qué se trata? Porque pues yo veo que mi papá tendría que hacer esto, pero por el contrario hace esto. Y yo veo que según la Biblia dice que mi mamá tendría que hacer esto, pero por el contrario yo veo que hace esto. Y entonces en el pequeño, en el cerebro que está en desarrollo y que es una etapa en la cual el niño absorbe todo como esponja, ¿qué va a entender? ¿Qué se va a quedar? Vamos por favor a buscar Efesios. Y ahorita ya nos compartía un poquito el pastor, ya se me andaba adelantando. Yo dije, ya va a predicar por mí. Efesios 5. Efesios 5. El versículo 21 al 23, si lo tienen ahí, por favor, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y el Salvador. Y los varones dicen amén, ¿verdad? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ya ves, en la iglesia dicen que te tienes que sujetar a mí porque eres la mujer y yo soy la cabeza. Y así como Cristo es la cabeza, yo soy la cabeza de esta casa. Entonces, pero no nada más se queda ahí. Vamos a buscar ahora Efesios 5, 25 y 28. Nos brincamos del 25 al 28. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahorita nos compartían, ¿no? Y aprovecho también para invitarlas al curso, a lo que decía. Perdón, ¿cómo se llama? Discúlpenme. Amándote a ti misma, ¿no? Y es, paréntesis, digo también importante, varones, la congregación tiene preparadas también cosas grandes para los varones de esta iglesia. Sé que no hemos tenido ya en un buen tiempo y es necesario y es justo que como varones también tengamos reuniones como varones, ¿sí o no, Saúl? Y así será, porque como varones necesitamos también esos tiempos, ¿no? Esos tiempos de estar reunidos como varones y platicar cosas de varones, cosas que a lo mejor no podemos platicar cuando está nuestra esposa a un lado, y así será. Pero en el caso de las mujeres que tienen próximamente este evento, importante que asistan, importante que vayan, ¿no? Y es parte de ese amor que tú le puedes dar a tu esposa, el decirle: vete, yo aquí me quedo cuidando a los niños, sirve que paso tiempo con ellos y leo la Biblia con ellos. Qué padre, ¿no? Que aprovecháramos el tiempo y le digamos: vete, ándale, yo aquí me encargo del desarrollo espiritual y emocional de nuestros hijos. Sí, por ahí anda, ya le dije ahorita, si quieres vete. Entonces, cuando cada uno de nosotros asumimos el rol y el papel que nos corresponde en el matrimonio, las cosas funcionan de otra forma. Las cosas funcionan de la manera como Dios quiere que funcionen. Si las cosas no están funcionando adecuadamente en tu hogar, hazte la siguiente pregunta: ¿yo de verdad estoy amando a mi esposa como a mí mismo? Y tú, mujer, hazte la siguiente pregunta. Como dice ahí, ¿estoy de verdad sujeta a mi marido? Recordando y entendiendo este principio fundamental y bíblico de que el sometimiento viene primero de lo varón a Dios. Tiene que existir el sometimiento del varón a Dios para que entonces se cumpla el propósito de que la mujer se someta al varón, porque el sometimiento al final es a Cristo. Aún la mujer se somete a Cristo por medio de la cobertura de su marido, pero tiene que existir ese sometimiento del varón. Si tú, varón, y por eso es de que la responsabilidad principal sí está sobre nosotros, sí está sobre nosotros. Hace algún tiempo yo recuerdo que la pastora compartía también y predicaba sobre esto, ¿no? De que decía, como que le cayó el 20 de decir: y es que, ¿por qué la Biblia dice que las mujeres sométanse a los maridos? Pero cuando vio esta parte de que primero el varón es el que debe de someterse a Dios, y entonces
ame a su mujer como a sí mismo, entonces es sencillo y fácil. ¿A poco no, mujer? Si el varón, tú lo ves que es un hombre entregado, apasionado a Dios, entregado, que ora, que lee la Biblia, y si te dice, mi amor, estoy cansado, me haces un platito de chilaquiles, ¿a poco no se lo haces con gozo? No se lo hacen con gozo. No, no escuché, no las escuché muy convencidas. Entonces, ¿qué quieren, mujeres? Ay, no sé qué. Yo esperaba que dijeran, sí. Ahí está el detalle, ¿va? Ahora vamos a regresarnos. Mujeres, si tu marido está entregado y apasionado a Dios y te dice, quiero un plato de chilaquiles, ¿se lo das o no se lo das con gozo? Ahí está, amén. Pero varón, más falso que... Pero varón, es importante y es necesario que tú cumplas primero. Por eso es que la responsabilidad, la principal responsabilidad es de nosotros. Miren, todos hemos atravesado por situaciones. Nadie nos va a venir a decir cómo es la vida en pareja y en matrimonio. Y esos que le están pensando en casarse, agárrense porque se viene lo bueno. Pero los que ya tenemos algunos años en esto del matrimonio, sabemos de lo que se trata. Sabemos que hay días complicados, sabemos que hay días difíciles. Pero de verdad, yo puedo dar testimonio de que los momentos más complicados que yo he atravesado en mi vida como pareja ha sido porque yo no he hecho lo que me corresponde hacer como varón. Porque yo como varón he decidido cargar con el peso en mis fuerzas, que en lugar de hacer lo que me corresponde y obedecer a Dios. Así. Cuando yo he visto la mano de Dios en mi vida y en restauración, en mi matrimonio, en mi casa y con mis hijos, ha sido porque yo he doblado mi rodilla y he dicho, Señor, hágase tu voluntad sobre mi vida. Así es. Entonces, ahí está, al costo se los paso. Hay una frase que me gustó mucho mientras las leía y decía, y pongan mucha atención a esto porque a mí en lo personal me hizo reflexionar y entender y nos puede ahorrar muchos problemas en la vida en pareja. Dice, si el marido o la esposa exige de su pareja lo que Cristo solo puede suplir, lo que es la causa de la mayoría de los problemas matrimoniales, la presión se volverá intolerable. No existe ser humano que pueda satisfacer lo que Cristo solo puede hacer. Esa necesidad que hay en tu interior, hombre o mujer, solo Cristo la puede suplir. No tu mujer ni tu esposo, solo Cristo lo puede hacer. Entonces no le descargas a tu esposo o a tu esposa por cosas que Cristo tiene que tratar en ti, pero que tú no has decidido soltarle primeramente a Él. ¿Vale? Lo repito. Dice, si el marido o la esposa exige de su pareja lo que Cristo solo puede suplir, lo que es la causa de la mayoría de los problemas matrimoniales, la presión se volverá intolerable. No existe ser humano que pueda satisfacer lo que Cristo solo puede hacer. ¿Vale? Ahora, esta prédica no es para matrimonios, sino que es para los hijos, pero era importante sentar estas pequeñas bases porque de ahí va a partir todo. No podemos nosotros pretender cubrir las necesidades de nuestros hijos si nosotros no partimos primero de tener una adecuada relación en familia y en pareja, y si no proveemos del ambiente adecuado a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, miren, son nuestros principales jueces. Nuestros hijos nos van a decir, a ver, pero tú me estás diciendo que haga esto. Si yo veo cómo le hablas a mi mamá, si yo veo cómo le hablas a mi papá, si yo veo que haces esto, que haces lo otro, que haces aquello. Ellos nos observan. A lo mejor aquí podremos venir y dar una cara y decir amén, aleluya, gloria a Dios, pero en nuestras casas es donde de verdad se ve, se sienta, ¿no? Es donde se ve es donde se ve dónde está nuestro corazón. Ahí es donde se ve dónde está nuestro corazón. Y a nuestros hijos tampoco los vamos a engañar. Ellos son testigos de lo que sucede y acontece en nuestras casas y en nuestros hogares. Pero si por el contrario nos preocupamos y nos ocupamos por darles el desarrollo y tener el ambiente correcto en nuestro hogar, amar a nuestra esposa, amar a nuestro esposo, tenemos toda la autoridad, aún la tenemos, pero tenemos la autoridad que viene acompañada del testimonio de poder educar adecuadamente a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y entonces sí, hijos e hijas no van a tener pretexto, van a tener que obedecer. ¿Vale?
Nuestros hijos requieren de guía y dirección. La mayor muestra de amor a nuestros hijos es la corrección. No es que le compres todo lo que te pide. No es que lo lleves al lugar que quiere que lo lleves. No es que lo consientas y lo mimes y lo acaricies y lo abraces y lo beses. Eso es importantísimo, claro que lo es. Pero la principal muestra de amor que puedes tener para con tus hijos es la corrección. Si amas a tu hijo, corrígelo. Porque lo peor que podemos hacer, pasó pollito, lo peor que podemos hacer es estar indiferentes ante las necesidades de corrección de nuestros hijos. Aquí cada quien y cada uno de ustedes y cada uno de nosotros sabrá y sabemos por lo que estamos atravesando y pasando en nuestros hogares, en nuestras casas, pero lo que sí es un hecho es que nuestros hijos requieren y necesitan corrección. En el ámbito laboral, por ejemplo, hay estadísticas que dicen que un trabajador, un empleado, requiere, y una de las principales necesidades que tiene en sus lugares de trabajo, más allá de lo que pudiéramos pensar de que condiciones laborales adecuadas, un buen salario bien remunerado, el reconocimiento, etcétera, que obviamente es importante, pero hay una estadística que la verdad es impresionante, es que como trabajadores requerimos que se nos dé capacitación, guía, orientación y retroalimentación sobre el trabajo que estamos realizando. Cuando en una empresa, por ejemplo, las cosas no empiezan a funcionar, es porque el trabajador no está recibiendo la adecuada guía y orientación. Y entonces empiezan a haber desviaciones y cada quien empieza a hacer lo que quiere hacer porque pues piensa que está bien, ¿no? Si no me dicen que lo que estoy haciendo está mal, entonces yo asumo que está bien, entonces yo sigo haciendo lo que vengo haciendo, aunque no necesariamente esté bien. Pues con nuestros hijos pasa exactamente igual. Si no le damos la guía y la corrección a nuestros hijos, nuestro hijo ¿qué va a pensar? Pues yo estoy bien, estoy haciendo bien las cosas porque no me dicen nada. Pero no tengamos temor en darle corrección a nuestros hijos. La corrección es necesaria, es lo que de verdad al final va a permitir que nuestros hijos se mantengan en el camino, como lo veíamos la semana pasada. Vamos por favor a buscar Proverbios 3:11. Proverbios 3:11 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Cuando yo era hijo me caía bien gordo que mi papá, principalmente mi papá, porque mi mamá era un pan de Dios, pero mi papá sí era más tremendo y sí nos corregía y era más duro. Y a mí me caía gordo y decía, ay, pues mi papá no sabe, no entiende lo que está diciendo. ¿Cuántos jóvenes no piensan así ahora, no? Pero la verdad es de que gracias a la corrección y a la guía de nuestros padres es que en gran parte hoy somos lo que somos. Tal vez nuestros padres no fueron perfectos, tal vez nuestros padres cometieron errores, sin duda que lo hicieron, pero nadie les enseñó a ser padres. Y más si no tenían el conocimiento de la Escritura. Pero tú y yo que lo tenemos y que sabemos lo que Dios pide y exige de cada uno de nosotros, con mayor razón tenemos esa responsabilidad. Durante la semana en el altar de adoración me gustó muchísimo escuchar un testimonio de una persona que le decían y le preguntaban, tú, ¿cómo fue tu vida como cristiano desde nacimiento? Y él decía, pues sin duda no fue algo sencillo, no fue algo fácil, pero gracias a la corrección que me dio mi padre a lo largo de todos estos años, es que hoy yo puedo dar testimonio de que amo a Dios por sobre todas las cosas por convicción propia, no por una imposición, no porque nací en una casa de hijos cristianos, sino porque yo decidí amar al Señor por sobre todas las cosas, gracias a la guía, a la corrección, a la dirección que recibí ¿de quién? De mi padre. Y eso a mí me llenó de gozo interior y dije, yo quiero que algún día mis hijos, Emanuel y Sofía, digan las mismas palabras de su padre. Y es una motivación personal y propia de decir que algún día mis hijos digan, yo amo al Señor por sobre todas las cosas, por la guía y la corrección que recibí de mi padre. Si yo ahorita le pregunto a mi hijo Emanuel, ¿te gusta la corrección de tu padre? Me va a decir que no. Seguramente me va a decir que no. Y Sofía está más chiquita, ¿verdad? Ella dice que sí a todo a su papi,
pero Emanuel seguramente va a decir, no, a veces sí te pasas, a veces sí se pasan, pero es necesario que como padres entendamos que la corrección es nuestra responsabilidad. Mira, si nos hacemos de oídos sordos y queremos no ver y decir, ay, al rato se le pasa, estamos cometiendo un error, estamos de verdad cometiendo un grave error, porque estamos permitiendo que ellos se eduquen como ellos quieran. Y la corrección va a venir de otras formas más tremendas y más duras y más difíciles. De verdad, la corrección tiene que venir desde el hogar, desde la casa. No tengas temor en corregir a tu hijo, porque es el principal acto de amor que puedes llegar a tener para con él. Amén. Bien, ahora es importante que esta corrección venga y provenga de la forma adecuada, porque a veces como padres podríamos errar en la forma en cómo corregimos a nuestros hijos o cómo tratamos a nuestros hijos. La escritura nos dice, vamos a buscar por favor Efesios capítulo 6. Vamos bien en tiempo. Efesios 6, capítulo 6, perdón, versículo 4. Dice, ya lo tenemos por ahí. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, la corrección tiene que venir por causa de la disciplina y la corrección del Señor. Aquí en esto está la disciplina y la corrección que como padres tenemos que aplicar a nuestros hijos. No la disciplina y la corrección que tú recibiste de tus padres, no necesariamente. A lo mejor fue buena y adecuada la corrección de que recibiste de tus padres y está bien que lo repliques, pero cada uno de nosotros sabemos la corrección y dirección que recibimos de nuestros padres. Y si claramente sabemos que no era la correcta o la adecuada, mira, no estamos perdidos. Tenemos la corrección y la disciplina que proviene de la palabra y de la escritura de Dios. Aquí está la guía, aquí está el manual. Así como cuando no le entiendes para armar un mueble que acabas de comprar y que tienes que irte al manual y, ay, este tornillo ¿dónde va? Y esta herramienta ¿para qué se usa? Pues de la misma manera aquí está. Ay, mi hijo, ¿dónde tiene el botón de apagado? Ay, a mi hijo, ¿cómo le hago para que se calme? Aquí está el manual, aquí está la guía. Hay que leerla. Sale, no es por ósmosis, no pegándotela, se te va a transmitir el conocimiento. Hay que leerla. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Se acuerdan que hablábamos de la depresión hace ratito? Y que hablábamos de cómo nuestros hijos están experimentando depresión, ansiedad, crisis. Bueno, pues la escritura aquí en Colosenses dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Seamos sabios en la forma en cómo disciplinamos y corregimos a nuestros hijos. No vaya a ser que caigamos en exasperarlos y después, ¿qué pueda suceder? Que ellos se desalienten. Al rato ahí estamos con problemas aún mayores por no haber sido sabios en la corrección y educación de nuestros hijos. Ahora, todo esto sin duda es necesario, sin duda es algo que necesitamos en nuestras vidas, en nuestros hogares, para que nuestros hijos se desarrollen, para que nuestros hijos puedan tener la calidad de vida que cada uno de padres esperamos que ellos tengan. O sea, el hecho de ser cristianos no quiere decir que no queramos lo mejor para nuestros hijos. Sin duda lo queremos, sin duda es que trabajamos, sin duda es que nos esforzamos, pero tenemos que entender que primero que nada tenemos que poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Y la semana pasada, también la pastora terminaba con esto, ¿no? Y decía, poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Cuando ponemos a Dios en el centro, todo esto que acabamos de decir, todo esto que acabamos de hablar, se vuelve un poco más sencillo, se vuelve más fácil, se vuelve más llevadero. Busca tener tiempos de comunión y de intimidad con tus hijos, de verdad. Es grato, es agradable. Yo a veces llego de mi trabajo, a veces llego tarde. La semana pasada, por ejemplo, fue una semana muy complicada, muy difícil. Estuve llegando ya casi a las 10 de la noche a mi casa, saliendo desde muy temprano. Y los niños, ay papi, ya llegaste, vamos a jugar, vamos a hacer esto. Y yo, ay hijo, sí, pero es que mira, estoy bien cansado. Pero ellos no tienen la culpa.
Ellos no tienen la culpa de que tengan un papá que esté trabajando hasta tan altas horas de la noche. Ellos necesitan tener a su papá porque son los momentos que ellos van a guardar en su mente y en su corazón. Yo los momentos más gratos que tengo de mi infancia son los que pasé con mis padres, en los momentos en los que nos divertíamos, en los que nos íbamos a pasear, en los que nos íbamos a Explora, que nos íbamos a tal o cual. Este fin de semana, por ejemplo, vi algunos de ustedes que se fueron al rally y que camparon allá y como familia y no sabes de verdad qué bendición para tus hijos. Eso va a representar el decir, wow, eso yo lo atesoro en mi corazón como uno de los momentos más gratos de mi infancia, y eso sin duda tendrá su recompensa. El pasar tiempos con nuestros hijos debe de ser lo más importante para nosotros. Hace un tiempo tuve la oportunidad de concursar para una promoción ahí en mi trabajo y nos dijeron, ¿no? Cada uno va a hacer una presentación y va a decir cuáles son tus hobbies, cuáles son tu escolaridad, bla, 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 ¿no? Una presentación para que tú expongas y al final pues van a decidir quién se queda. Y yo empecé diciendo, no, pues mis principales hobbies son pasar tiempo con mi familia, ir a pasear, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya, ahí quedó. Gracias a Dios pasamos a la siguiente etapa y ya cuando éramos nada más el otro entrevistador y yo, me dice, a ver, ahora sí ya neta, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Yo sé que eso lo dijiste nada más por estar ahí enfrente de todos, pero en serio, ¿cuál es tu verdadero pasatiempo favorito? Y yo, no, es en serio, o sea, mi pasatiempo favorito es pasar tiempo con mis hijos, con mi familia, con mi esposa, porque eso es lo que a mí me llena, eso es lo que a mí me hace de verdad sentir que valió la pena una semana de trabajo. El domingo yo agarrar y llevármelos a todos a donde sea, pero decirle a mi esposa y a mis hijos, vénganse, vámonos a dar la vuelta, a ver a dónde. Eso para mí es lo que de verdad me llena y me hace que valga la pena una semana dura de trabajo y de esfuerzo, porque no podemos dejar de trabajar, tenemos que trabajar, no por decir, voy a estar con mi familia, ya, trabaja tu mujer, yo voy a estar con mis hijos, no, tenemos que trabajar, pero encuentra los momentos adecuados y oportunos para pasar tiempo con tus hijos. Ellos lo anhelan, de verdad ellos lo anhelan. A veces estamos cansados, te entiendo, te comprendo, pero eso no es un pretexto, no es una justificación. Ellos no van a decir, está bien, entiendo a mi papá, está cansado. No, ellos necesitan pasar tiempos de comunión y de intimidad contigo. Y decía hace un instante, ¿no? Dios debe estar al centro. Vamos a buscar por favor el Salmo 127. Salmo 127 del 1 al 5. Lo voy a leer, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dios, el Señor, es el que debe de estar al centro. De nada sirve de verdad, varón, mujer, que trabajes de sol a sol, que te esfuerces día y noche por llevar el pan a tu casa, si Dios no es el centro. En vano estás trabajando, en vano estás edificando, porque no estás construyendo sobre la roca. El construir sobre la roca es que todo ese mismo esfuerzo que tú haces lo hagas, pero para con Dios, no en tus propias fuerzas. Y dice ahí, herencia de Jehová son los hijos. Qué mejor herencia que los hijos que hoy tenemos. Dice ahí, como saetas en mano del valiente, te decía hace rato, ¿no? Esa saeta, ese hijo, esa hija que tú tienes ahí en tu casa, es tu saeta y el valiente eres tú. ¿A dónde quieres dirigir a tu saeta? ¿Qué dirección le vas a dar a tu saeta? A lo mejor ni siquiera le estamos dando dirección, a lo mejor la tenemos ahí olvidada, esperando que alguien más venga
y le dé el rumbo que deba de llevar. Y eso sería lo más triste y lo más peligroso. Lo que de verdad esperamos es que tú, como responsable, tengas esa saeta y le des la guía y la dirección adecuada. Que tú la orientes hacia el lugar que tenga que ser orientada esa saeta para que pueda cumplir el propósito. Porque sabemos que todos tenemos un propósito en esta vida. Dios no nos mandó nada más porque sí, a ver, ahí háganse bolas, a ver qué hacen. Dios nos mandó a todos y cada uno de nosotros con un propósito. Y es nuestra responsabilidad ser esos valientes que le den la guía y la dirección a esas saetas. Hoy tenemos una oportunidad de darle dirección a esas saetas, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene las formas, Dios sabe cómo obra y actúa. Pero si tú te esfuerzas en levantar esas murallas, en orar por tus hijos, en dedicar tiempos de intimidad y de comunión con ellos, en el estudio de la palabra y en fortalecer su espíritu y su alma y aún su cuerpo, estarás levantando esos muros espirituales alrededor de ellos, y llegado el día tú podrás soltar esa saeta y que Él siga su rumbo. Porque es cierto que no estarán con nosotros todos los días, tristemente. ¿Qué más quisiéramos? No, yo le digo a mi Sofi, ya no crezcas, hija, ya quédate así como estás. Porque cada que la veo ya la veo más grande y le digo, ya, hija, ya no crezcas, pero no, lamentablemente no. Va a crecer y se nos va a ir. Pero bueno, la verdad es que voy a estar bien triste, ¿no? Ese día que pase, voy a estar muy triste el día que yo tenga que entregar a mi hija en el altar. Pero de verdad yo espero que haya sido responsable y que haya sabido orientar esa saeta para que siga el rumbo adecuado y puedan valerse por ellos mismos, siempre poniendo a Dios en el centro de sus vidas. Amén.